Bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta a la Copa, al bla bla y al vino vino. Yo soy Eva. Yo soy Belinda. Y juntas somos las Copa Lovers. Salud. Salud. En esta ocasión tocaremos un tema muy particular, que sabemos que existen mucho interés, muchas dudas, así que hoy hablaremos de genealogía. El investigar acerca de nuestro árbol genealógico nos puede llevar a muchas sorpresas, ¿no? En ocasiones es como abrir una cajita de Pandora. Así es. Sorpresas que son muy buenas y que te llenan de orgullo, y en ocasiones sorpresas que dices, bueno, ¿para qué la abrí? ¿Dónde lo guardo? Abajo de la alfombra, ¿o qué hago con esta información? Y pues para eso, aquí mi amiga Belinda se dio a la tarea de buscar a una muy buena amiga que es expertaza en todos estos temas de genealogía, y que bueno, nos encantaría que ahorita un poquito más adelante te presentes, por favor, Marce, para que nos hables de lo genial de la genealogía. Pues primero, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo esto, que para mí es un gusto y una pasión hacer. Realmente hacer genealogía es algo que me encanta y que pues tiene ya un tiempo que lo hago. Como bien decía Seba, la genealogía es el estudio de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y sus conexiones con nuestras familias, con nosotros mismos y pues con nuestros hijos también y nuestros nietos en un futuro, ¿no? Entonces es algo muy importante que de verdad que invitaría a todas las personas que lo puedan hacer, que se integraran a esto, que es una comunidad, ¿no? Las personas que hacemos genealogía. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve hacer genealogía? Bueno, hacer genealogía tiene muchas razones prácticas. Una de ellas, que pues para mí es muy importante, es conocer nuestras raíces. De dónde venimos, dónde han vivido nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestras raíces culturales y étnicas. Pero también tiene otras razones más prácticas, que podría ser, por ejemplo, qué enfermedades han aquejado a nuestras familias. A veces encontramos en las actas de defunción cómo pues el abuelo, el bisabuelo murieron de complicaciones cardíacas. Algunas personas en la familia tuvieron cáncer, otras murieron por cuestiones que tienen que ver con adicciones o con alcoholismo. Y cuando nosotros tenemos esta información, podemos hacer algo al respecto, como por ejemplo decirles a nuestros hijos, si tu familia hubo alcoholismo, tú mejor no te acerques al alcohol, o nosotras mismas, ¿no? O si hay diabetes en la familia, pues tener mucho cuidado con nuestro peso, nuestros hábitos alimenticios. También podemos utilizarla en la psicología. Actualmente es algo que se está usando mucho. Determinadas conductas en los individuos a veces son resultado de las conductas ya en sus ancestros, en su árbol genealógico. Y aún más cuando hacen lo que le llaman ahora el familiograma, que es cómo se comportan las diferentes partes de la familia. Uh-huh. Entonces es como nosotros podemos ver cómo esas estructuras en la familia se van repitiendo en algunas otras partes, ¿no? Por ejemplo, he visto árboles familiares donde todas las mujeres son madres solteras. Sí. O hubo mucha violencia dentro del árbol, o hubo suicidios, ¿no? Suicidios. Sí. Uh-huh. Exactamente, entonces todo eso hace que los psicólogos puedan tener herramientas para trabajar. Ahora sí que el día de hoy vamos a aprender muchísimo de la mano de Marce, y pues Marce, me encantaría que te presentaras para que nuestras Copa Lovers y las personas que nos siguen sepan con quién estamos hablando, y que tienes ahora sí que todas las cartas para hablarnos de esto. Bueno, mi nombre es Marcela González. Belinda y yo somos amigas desde hace 18 o 19 años. O sea, se acaban de conocer. Sí, y pues somos unas amigas que nos queremos mucho y que siempre estamos en contacto, y ella sabe de la genealogía porque un día le compartí, y fue algo que le gustó mucho también, porque pues ya tiene más o menos 10, 12 años que yo hago genealogía. Pues eres ahora sí que de las pioneras, ¿no? Porque ha tenido como que apenas su auge, ¿no? Hace pocos años que empezamos a hablar así como más recurrente acerca de la genealogía, ¿no? Porque antes, bueno, sabíamos que se veía
muy lindo el árbol genealógico Ujú. y demás, pero no teníamos mucho conocimiento de ello, ¿no? Pero es que es gracias a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que gracias a ellos Ujú. es por eso que tenemos ahorita una plataforma muy, muy completa, que es la de Family Search, ¿verdad, amiga? Exactamente, sí, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos que podemos ser familias eternas y para que nosotros podamos ser familias eternas, nosotros realizamos ciertas ordenanzas en los templos que me gustaría mostrarles, un templo, y ahí es donde nosotros hacemos en forma vicaria las ordenanzas de las personas que ya han fallecido antes que nosotros. Entonces, pues por eso es que es muy importante que encontremos a esas personas de nuestra familia que pues no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio en esta tierra, pero que nosotros podemos de manera vicaria hacer los bautismos, lo que llamamos nosotros sellamientos, que son los matrimonios, y así formar las estructuras de familias y unirlas por medio de esas ordenanzas. Por eso para nosotros, pues más que un hobby o otra cosa, pues es una responsabilidad hacer genealogía, pero cuando uno empieza a hacerlo, pues vas empezando a ver muchas otras cosas aparte de la cuestión religiosa. Exactamente. Sí. Conocemos mucho de dónde venimos, por qué somos así. También conocemos y entendemos a nuestros antepasados, porque muchas veces no sabemos el por qué tomaron ciertas decisiones hasta que conoces el cómo los casaron, de cuántos años se casaron, sobre qué circunstancias se casaron, o sea, todo eso influye en nuestra historia familiar y eso lo traemos. Y mientras no lo hacemos consciente, lo vamos como heredando, ¿no? Lo que Repitiendo. comentabas, pues, de que familias de que todas son madres solteras, de que todas se embarazaron a cierta edad, y no sé, en ocasiones son bendiciones, ¿no? Que también también se repiten, no nada más las cosas malas, pero en ocasiones las cosas que no nos benefician, o sea, el hacerlas consciente, pues hasta ahí las cortamos, ¿verdad? Y ya no se las heredamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones futuras. Y es una labor muy padre, Marcia, ahorita que decías eso de que de manera vicaria, pues ahora sí que ayudar a tus ancestros, ¿no? Se me hizo muy, muy lindo, se me estremeció el cuerpo. Sí, sí, exactamente. Y bueno, esto nosotros lo tomamos en base a nuestras escrituras sagradas, que pues son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón. Ahí encontramos escrituras donde habla de eso, ¿no? De por qué debemos hacer esas cosas. Pero quisiera compartir una frase que me gusta mucho de Jorge Luis Borges, que dice: no estoy seguro de que exista en realidad, soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las ciudades que he visitado y soy todos mis antepasados. Esa frase a mí me gusta mucho porque Y sí. realmente eso es, cuando nosotros vemos la historia de nuestras familias, podemos entender tantas cosas, nuestra situación actual, aún nuestra situación financiera, qué ha ocurrido en nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de mi familia, encuentro que hay varias mujeres que enviudaron antes de los 30 años. Y a esa edad ya tenían 5, 6 niños. Ay, sí, la responsabilidad, ¿no? De sacarlos adelante sola. Imagínate el siglo pasado, o sea, una mujer sola con niños. Por ejemplo, mis bisabuelos del lado de mi papá, parece ser que murieron durante la gripe española, ambos dejando niños de 2, 4, 5 años. Entonces vas entendiendo pues, por qué algunas cosas se dieron como se dieron, en la cuestión financiera, en la cuestión educativa, qué cosas podían ellos hacer bajo las circunstancias que tenían, ¿no? Bien, así es. Fíjate que hasta en lo genético, Sí. justo ahorita que estabas comentando esto de las enfermedades, estaba leyendo que de tu sexta generación puedes heredar genes. Vienen los genes que todavía los traes tú de sexta generación. O sea, ¿de quién estamos hablando? El de la mamá o el papá de mi tatarabuelo. Esa sería la sexta generación, ¿verdad, amiga? ¿Estoy en lo correcto? Ajá, sí. Sí. Entonces, o sea, desde ahí viene ciertas patologías, ciertas enfermedades y enfermedades genéticas, o sea, puede ser fibrosis quística, hemofilia,
enfermedades que son serias y que si uno, ¿por qué me dio esto? Pues ahí sí. está la información. Sí, a más temprana edad pues lo conozcas, pues lo puedes trabajar, ¿no? No sé, yo siempre, una enfermedad a la cual le tengo cierto respeto es la diabetes, ¿no? Mi mamá la padeció y para mí es algo muy, muy importante estar atendiéndome en eso, ¿no? Y cuido bastante mi alimentación y hago ejercicio en la medida de lo posible, pero es algo que para mí me causa pues miedo, ¿no? Y entonces así como que si le vamos rascando y Ajá. rascando, ¿no? De todas las demás enfermedades que, digo, no es para asustarnos, pero No, sí para para mantenernos prevenir. informados y prevenir, así es. Prevenir, exactamente. No, pues súper bien. ¿Y cómo fue, Marce, que iniciaste tú a hacer genealogía? No sé, un día dijiste, bueno, voy a ponerme a investigar, ¿cómo nació eso? Pues realmente, pues mi primer motivación fue la cuestión religiosa. De hecho, la iglesia en este trabajo que ha hecho por colectar nombres tiene actualmente 3,000 millones de nombres de personas dentro de su sistema. Lo que ellos hicieron fue ir a todos los lugares, bibliotecas, iglesias, en todo el mundo donde les daban acceso y microfilmar todos los datos. Siempre ha habido programas, ellos han tratado de hacer programas para que como miembros nosotros podamos hacer nuestra genealogía, pero es algo tan padre que te atrapa de estar buscando quién fue el papá de tu papá y el abuelo de tu papá y el bisabuelo de tu papá, y fue así como empecé a buscar y encontrar nombres. Y en esto que decían de las enfermedades, cómo se van transmitiendo hasta 6, 7 generaciones, no sabemos. Encontré a un primo de mi tatarabuelo y alguien había colocado una foto, porque a medida que el árbol va creciendo, más gente va metiendo información, van conectándose más personas. Y resulta que cuando yo lo vi, le mandé la foto a mi familia extendida, a mis primos, y les dije, ¿a quién se parece este señor? O sea, imagínense, un primo de mi tatarabuelo. Y todos mencionaron a uno de mis primos actuales, porque tan parecido, o sea, un parecido impresionante. Y yo dije, bueno, cuántas cosas que traemos, ¿no? Desde generaciones, y cómo vas viendo cómo el árbol tuyo con el de tu esposo van haciendo otro árbol más grande y así se va, ¿no? Es una cosa muy bonita, la verdad. Y fíjate que, bueno, gracias a mi amiga yo comencé a hacer mi árbol. Yo estaba muy dudosa de encontrar algo, sobre todo de la familia de mi papá, porque ellos son de un pueblito de Sinaloa, que dije, bueno, claro que no vamos, de verdad te comentaba, amiga, no voy a encontrar nada. Es el árbol más extenso que tengo, porque era un poblado que era una mina, entonces imagínate, o sea, pues los españoles se asentaron ahí y se asentaron y se sentaron, ¿verdad? Porque pues de tontos dejan la mina, ¿verdad? Entonces he encontrado hasta la primer español que llegó, se casó con una persona local y de ahí nacieron 2 familias, y de esas 2 familias de origen es que provenimos nosotros. Ve. Y es tan padre como dice mi amiga, ver las fotos, ver la firma. O sea, no sabes la emoción de decir, esta es la firma de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo. O cuando encontrabas un papel así, pues. Sí, ¿no? No, y por ejemplo, como las personas que son migrantes, debe ser también muy difícil, ¿verdad? Encontrar información no sé, cuando se vinieron, por ejemplo, aquí a nuestro país o a cualquier lugar del mundo, pues, pero que no son locales, debe de costar un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, un poco, pero realmente también han subido a la plataforma de Family Search, han subido registros de viaje. Por ejemplo, uno de los registros que yo encontré es de mi tatarabuelo, él viene de Asturias, y está el registro de cuando él se embarcó. Tenían registros de los nombres de todas las personas que venían llegando, de qué parte de España venían, y el nombre de sus padres. Entonces es increíble cuando tú ves esos datos, pues lo primero que viene a tu mente es un joven de 20 años, 19 años, 18 años, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Cómo estaba cruzando en un barco? Imagínate, dejar a toda tu familia. A toda tu familia, ¿no? O sea, exactamente, pero sí tenemos esa suerte de encontrar registros de migrantes. Creo que tú encontraste, ¿no, Belinda? Una tarjeta de viaje de mi abuelo, un pase para Estados Unidos para trabajar de bracero, y con su foto.
nosotros en la familia de mi papá tenemos muy pocas fotos, entonces imagínate, o sea, para mí era un oro tesoro. molido, exactamente, hasta decía, o sea, qué estatura, su color de ojos, todo. Entonces, así te lo vas imaginando, ves la foto, ves la firma y el por qué se tuvo que ir a trabajar, o sea, es una historia, mi amiga y yo luego platicábamos de que hasta soñábamos con todos los descubrimientos que iban íbamos haciendo. teniendo y se nos venía a la mente todo lo que tuvo que sufrir, que padecer, que cuando conocieron a ciertas personas, o sea, es un mundo, es una novela, pero Sí, es de es nuestra real. familia, Exacto, es real. exactamente, sí, es una emoción Sí, no. indescriptible. A mí Belinda en varias ocasiones me ha dicho, ¿cuándo vas a empezar? Y no sé, por X o Y, no ha sido mi momento tal vez, pero me comprometo a iniciarlo. Sí lo tienes que iniciar Sí. porque te abre un mundo a tu familia y a ti, Sí. la verdad, Sí. que nunca pensaste ni que existía la puerta. A mí me parecía que era muy difícil iniciar, pero ¿qué tan difícil es realizarlo, Marce? Mira, realmente sí requiere tiempo, pero tú lo puedes ir haciendo al paso que tú quieras. Lo puedes hacer tan simple como en un cuaderno, empiezas por anotar tus propios datos, tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, dónde naciste, tu fecha de matrimonio o matrimonios, todos los datos tuyos que quieras tú guardar. Y como digo, lo puedes hacer en un cuaderno. De ahí te vas a tus padres, a los padres de tus padres y poco a poco lo vas llenando como un rompecabezas. Puedes agregar a tus hijos, obviamente, y así. Yo pensaría que es más fácil hacerlo en una plataforma, ¿no? Hay varias plataformas que podemos utilizar, pero pues hay personas que lo han hecho en una libreta, en un cuaderno, buscan la forma de irse organizando para ir creando ese árbol y con historias de tus padres, de los abuelos, de los tíos. Ahí vas enriqueciendo tu propio árbol genealógico. ¿Y tienen costo las plataformas para realizar Fíjate que la mayoría de las plataformas sí, estaba checando y depende de qué es lo que quieres ver, o sea, a qué acceso de archivos te dan acceso y cuánto tiempo haces tu contrato, pues puede costarte entre 10 hasta $30 más o menos al mes. Entonces, pues pensando que aparte de todas las plataformas que tenemos para ver películas, oír música, pues se constituye en una renta más, ¿no? Es algo que sale caro, pero el sitio que está auspiciado por la iglesia, que se llama Family Search, que es independiente de la iglesia, o sea, los datos que uno accesa ahí son privados, son solamente para los usuarios, es gratuito. Entonces, yo invitaría a la gente que esté interesada en utilizar esa plataforma de Family Search, porque a veces pagamos, por ejemplo, una plataforma que a mí me gusta mucho porque tiene muchos datos en México es Ancestry, pero hago mi árbol ahí y después decido en un año o dos, pues ya estuve pagando mucho, no la estoy usando mucho y dejo de pagar. Ya es muy difícil que yo pueda accesar mis datos otra vez o tengo que volver a iniciar. Empezar a pagar. Y entonces cuando lo hacemos en Family Search, podemos contratar otras plataformas por temporadas, porque hay muchas ahorita. Y entonces ya podemos nosotros pasar los datos de otras plataformas a nuestra plataforma de Family Search y esa no va a desaparecer. Y fíjate que a mí se me ha hecho muy interesante Family Search, es muy fácil de manejarla, tiene mucho apoyo por si tienes alguna duda y sobre todo que puedes tener contacto con personas que comparten tu árbol. Entonces, si te chateas con ellos y te dicen, yo soy hijo, sobrino, nieto, y entonces empiezas a compartir a lo mejor fotos, información y todo, entonces se va enriqueciendo las dos partes y eso está padrísimo. El otro día escuchaba que de cierta manera todos somos primos, ¿no? Estamos conectados en 6 grados de cualquier persona. Entonces así como que escuchaba a una persona también que hacía genealogía y decía eso, es que casi por lo general todos somos primos y cuando empiezas a buscar en las plataformas lo que comentas, ¿no? Te empiezas a conectar. Entonces resulta que un primo que es igualito a ti, como en tu caso que tu primo se parecía al tatarabuelo, es algo así como que padre, dices, bueno, te vuelves a ver, ¿no? Ahí. Sí. 6 grados de separación es lo que dicen que tenemos de
de ciertas, de ciertas personas. Pero sí, pues sí, estamos conectados todos y como tu árbol lo puedes hacer tan extenso como tú quieras y le inviertas tiempo y vayas investigando, pues sí, o sea, ahora sí que puedes. ¿Tú cuántos grados o cuántas familiares llevas? Generaciones. Son 13 de con mi papá. Y es el que menos pensé que iba a encontrar. Y resulta que la familia muy prolífera. Sí, bastante. Cuéntanos una anécdota. Yo sé que tienes muchísimas anécdotas muy interesantes, pero ¿cuál es la que más te ha movido? ¿Cuál es la que más recuerdas? Sí, hay varias. Una que fue algo muy curioso fue de mi tatarabuelo que viajó de Asturias a México, y cuando te platiqué, mencionaste una serie que estabas viendo que se llamaba Vientos de Agua. Ay, es buenísima. Y ellos venían de Asturias, entonces para mí fue muy emocionante como ver la serie y pensar pues cómo él se vino básicamente solo, y en una época donde los viajes pues duraban meses y no sabemos exactamente en qué condiciones, ¿verdad? De ahí empecé yo a investigar más acerca de todas esas personas que vinieron de Asturias a México, y me encontré que es toda una tradición y una cultura en Asturias, los que les llamaban los indianos, que eran personas que se venían a América pues a probar suerte, ¿no? Y muchos de ellos, no muchos quizás, algunos de ellos se regresaban con fortunas y hacían unas casas muy grandes y llevaban palmeras y plantas y todo lo que podían llevar de América de regreso para allá. Entonces, de hecho, hay un museo que se llama el Museo de Indianos, y pues fue una experiencia muy bonita, y mientras veía la serie, pues me imaginaba, ¿no? Aunque fue 40 o 50 años después de lo que viajó mi tatarabuelo, fue algo que me impactó mucho, como llegas a conocer y a querer a las personas de las quienes estás haciendo genealogía, ¿no? Pues sí, porque tienes una partecita de ellos, ¿no? Al final de cuentas. Y también cuéntanos, amiga, de que tenías dudas, que ya no recuerdo bien, tú me corregirás, de tu parentesco con Moctezuma. Sí, mira, cuando, no sé si saben que hubo una ley en España de que iban a reconocer como ciudadanos españoles a todos los que pudieran comprobar que eran descendientes de los judíos sefarditas que fueron expulsados en 1492. Entonces yo dije, como mi esposo ya me había dicho, a él le gusta mucho la historia, él ya me había dicho que en el área de Nuevo León, por esa área, había muchas personas de origen judío que estaban ahí, y de ahí es parte de la familia de mi papá. Entonces dije, pues el apellido me parece que podría ser, y empecé a investigar. Mientras iba investigando y seguí la línea de uno de ellos, de repente resulta que conectaba con la línea del emperador Moctezuma. Entonces, para mí fue una emoción tremenda, como decir, bueno, pues la posibilidad de ser descendiente, ¿no? Aunque sea ya en más de 20 generaciones, pues del emperador. Y de ahí empecé a estudiar mucho historia, empecé a leer muchos documentos, qué es lo que había pasado, cómo se conectaba. Pero resulta que a medida que el árbol va creciendo, más gente va haciendo cambios en el árbol. Entonces, de repente ya vi ahí que había una discusión entre unos que decían que sí éramos descendientes y otros que decían que no. Entonces, ahí sí se hizo un poco de polémica, y algunos quitaban la conexión y otros la ponían y todo, pero al final de cuentas para mí ha sido una experiencia muy bonita, porque por esa razón he leído muchos libros de historia de México, la historia de la conquista, he aprendido mucho y digo, bueno, he salido muy beneficiada y he logrado de alguna manera una relación, por llamarlo de esa manera, pues de esa etapa de la historia y de esa familia, ¿no? Claro. Así es. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo tu árbol, Marce? Pues ya más seriamente unos 10, 12 años más o menos. Toda una experta. Toda una experta, así que bárbaro. Pues sí, hay etapas que lo hago mucho, varias horas al día, que tengo tiempo, hay otras etapas que lo dejo un poco también porque van llegando datos nuevos.
Entonces, a veces como que te atoras en un nombre y ya no encuentras información, y lo dejas un mes, un par de meses, y regresas y ya se encontró más información. Y pues sí, lo vas ampliando y ampliando. Cuento de nunca Sí, 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 acabar. sí. La verdad, sí es una tarea que vale la pena emprender, que vale la pena esforzarse y que te va a dejar una satisfacción, un conocimiento, un gusto y aparte, deja del gusto, el orgullo de saber de dónde vienes, quiénes son tus antepasados, todo lo que hicieron con tan poco, con mucho, pero que gracias a ellos estamos aquí. Ahorita tocabas, Marce, un punto hace ratito en relación a las finanzas, ¿no? Y es verdad, en ocasiones vemos familias que toda la vida han sido muy prósperas y familias que por más que se han esforzado, algo no se les da. Y tal vez en la medida en la que conoces, pues sí, la historia de tus ancestros, sabes de cuáles eran sus debilidades o sus fortalezas y trabajar en eso, ¿no? ¿Te ha pasado así, por ejemplo, a lo largo de tus investigaciones? Sí, sí, exactamente. Como te decía, por ejemplo, mis bisabuelas que enviudaron, la abuela de mi padre, a ella, su hermano mayor, después de que enviuda casi a los 30 años, por alguna razón tiene un bebé de otro señor, entonces a ella la despojan, parece ser que su hermano mayor la despoja de todo, entonces se queda sola con 5 niños y pues salir adelante para una mujer en 1910, en esa época con tantos niños, pues sí era una situación difícil. Siempre hubo en la familia esta situación de cierto resentimiento porque sabían que ellos estaban en una situación difícil porque los habían despojado realmente de lo que a ellos les correspondía y pues eso hizo que hubiera más dificultad para que toda la familia, todos los hijos salieran adelante. Entonces, cuando encontramos esas cosas, pues podemos nosotros tomar decisiones diferentes, ¿no? Apoyarnos, querernos, apoyar a los hijos, no permitir que cosas así pasen en nuestras familias, ¿no? Ser más compasivos, ¿no? No juzgar tanto a lo mejor pues el error de la pobre mujer, por decirlo de alguna manera, de haber tenido otro hijo y pues bueno, o sea, ¿a quién le afectaba, no? Ella era viuda, o sea, no, no dañaba a nadie, pero Sí, y hasta el cómo se anulaban a ciertos miembros de la familia. sí. O sea, por ejemplo, nosotros no deberíamos ser López, deberíamos ser Angulo. ¿Ve? Entonces, desde ahí de que dices, ay, ya ni mi apellido es así. Sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué se quitaron el apellido? ¿Por qué tomaron otro? Todo eso. Lo o sea, desdibujaron tal cual. sí. O sea, no Sí, existe. entonces, o sea, mi bisabuelo se llamaba Cruz A. López y se agregó otro López, pero es Cruz Angulo López, ¿Se pero él quitó ya el se apellido quitó del papá? Puedes descubrir N situaciones, N cosas, puedes aprender de ellos, pero el caso es de que nos animemos. Sí, no. La Empezando, verdad sí. animemos. Me va a supervisar aquí Belinda. Sí, sí, No, sí sí. vale la pena. Como dijiste al principio, Eva, a veces es una cajita de Pandora que abrimos Sí. y encontramos muchísimas cosas porque, por ejemplo, a veces encuentras fechas de matrimonio y que ya los hijos ya habían nacido y dices, a ver, ¿cómo? Oh, a ¿Cómo ver. nadie me Qué platicó? bonita. Sí, pero ¿Cómo les explico? ajá, pero fíjate que también es chistoso porque los registros muy antiguos los llevaba la iglesia y hasta los 50 es cuando entra el registro Estado. civil Ujú. y ahí es cuando, por ejemplo, muchos de mis familias que del Oro, en el Oro, Estado de México, bajan de donde vivían a registrar a sus hijas de 27, de 17, de 12, o sea, porque no existía, No existía. el registro civil. Y ya ni se acordaban de cuándo había nacido. Entonces, eso también es un dilema de que luego le ponen María de Jesús Guadalupe y luego las registran como María o como María Guadalupe Así o como es. María Jesús y ya Sí, no era un concuerdan. descontrol con los nombres y fechas y demás. Entonces de ahí ya no empieza uno a separar y a decir, bueno, si este es el Papa, pues esta tiene que ser y aunque le sumen, le falten años. Sí. Y la verdad es padrísimo, es como dice, es un rompecabezas, pero de ti, de tu familia. De tu familia, sí, no, debemos de iniciarnos en eso. Sí.
y cada que lees un documento, y como dice Belinda, ¿no? Cambia, a veces usan un nombre, a veces usan otro nombre, o ya no se acuerdan de la edad. En algunos documentos la edad es una y luego otra y luego otra. Ay, yo creo que eso me Entonces está sí hay pasando a mí. Ya no me quiero acordar de la edad. Salud. hay una dificultad, pero ¿saben qué? Que cuando uno lee, por ejemplo, las actas de matrimonio, o antes hacían unas actas de compromiso matrimonial, se corrían las amonestaciones 30 días y después ya se celebraba el matrimonio. Cuando tú ves esa acta, ves tantas cosas, por ejemplo, primero la ilusión, ¿no? Más probablemente, sobre todo cuando eran personas más o menos de la edad. Después, en el acta puedes ver, dependiendo a qué horas fue el matrimonio y en dónde fue el matrimonio, puedes saber más o menos qué tipo de boda fue, si era una familia afluente o no lo era. También antes les ponían la ascendencia de las personas, qué tipo de persona eran, según. Entonces, eso actualmente no tiene importancia para nosotros, pero sí es muy curioso ver cómo iban siendo muy específicos, si la persona era de origen indígena, español, criollo, cosas que antes yo pensaba que eran en las películas nada más, ¿no? Y entonces lo ves en los documentos. Por ejemplo, si ves un acta de defunción, pues el sufrimiento que había en ese momento, te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces te vas de alguna manera compenetrando con las personas que ya no están aquí, ¿no? Sí, por ejemplo, justo es lo que comentas de las castas, porque por ejemplo había uno que decía coyote, sutanito de tal, y yo, ¿cómo que coyote? Así le pusieron coyote, y ya después dije, no, pues a lo mejor es una casta, y sí, ya te pones a investigar y ya dices, ah, es de esto, y ya dices, ah, es coyote. Oye, no era de que pasaba gente. No. La Belinda, bueno, no, ¿por qué coyote? Sí, y también ponían indio o ponían no sabe escribir y le ponían así al final del acta una X porque pues no sabía poner su nombre o si no firmaba el mismo del registro civil porque no sabían no escribir. sabían escribir, exactamente. Muchísima gente. Sí, la gran mayoría. Hasta eso te dicen, o sea, te dicen si tu tatarabuelo o bisabuela a lo mejor no sabía escribir, porque pues no iban a la escuela las mujeres, no tenían ese privilegio en esos entonces, la verdad que como dices tú, es una caja de Pandora, pero yo la siento llena de tesoros. Sí. Llena de tesoros. Sí. Yo también, y de mucho ejemplo, ¿no? Como dices, cómo las personas salieron adelante bajo estas circunstancias, porque también ponemos en el contexto histórico a nuestra familia, ¿no? Durante la Revolución, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, qué estaba pasando. Y de alguna manera a veces me da esperanza que, por ejemplo, mi papá nació en 1939, estaba empezando la guerra, y dices, bueno, aquí está mi papá, ¿no? A sus 80 y tantos, pues, aunque estaba la guerra, la vida seguía de alguna manera, ¿no? Sí. Y aquí estamos nosotros. Te enseña tantas cosas. Hay una historia que se me hace muy curiosa porque en muchas familias se hacen cosas que uno ni siquiera sabe por qué, ¿no? Así es. Alguna vez supimos de un señor que le daba mucha carne a sus hijos. Comían mucha carne en su casa. Y todo era carne y mucho, y pues como que era algo extraño para nosotros. Resulta que la historia es que ellos fueron muy, muy pobres cuando él era pequeño. Entonces, siempre él quería carne y la mamá le decía pues que no comían pues sus verduritas o lo que podían, ¿no? Y entonces él se prometió a sí mismo que en su casa nunca iba a faltar carne. Pero pues resulta que con eso que se prometió y cumplió su promesa, pues los hijos todos enfermos, porque de colesterol a todos los hijos. tenían problemas de peso, tenían problemas de salud, y entonces hay veces que no sabemos ni por qué se hacen las cosas en la familia, ¿no? De tal manera. Analizar, ¿verdad? Nuestras acciones y con el hecho de querer cubrir ciertas carencias que tuvimos, pues ahora sí que nos desbordamos en dar todo y a veces no es lo correcto, como este señor, o sea, tanta carne los dañó, estaba mucho más saludable con la verdurita, ¿no?
Exactamente, entonces, pero así hay cosas que se van pasando de generación en generación, aún los pleitos familiares, ya nadie sabe por qué fulanita no le habla a sutanita, ¿verdad? Pero fue algo que pasó hace muchos años y a veces está aún más allá de nuestra generación pasada y es de mucho antes el problema, ¿no? Es una excelente manera de, pues, de entender, ¿verdad? Y de ser empáticos también con nuestros ancestros y pues también ese poder comprendernos más como familia, ¿no? Totalmente. La verdad, el tener más entendimiento de las situaciones y de las circunstancias que vivieron para poder ser compasivos con ellos y no juzgar. Y nos enseña a ser mejores personas. Sí. Como dices tú, a no juzgar, a tratar de comprender, a ser más tolerantes, a un mundo de sentimientos y de cosas que la genealogía te da. Y aparte, imagínate la de anécdotas que les puedes contar a tus hijos, ¿no? Si lo quieres ver así nada más que, pues si no quieres ahondar mucho en el tema o no coincides, imagínate nada más verlo por el lado de las anécdotas y todas las vivencias que le puedes dar a tus hijos, está padrísimo eso. Sí, yo cuando a mi papá le enseñé el árbol, estaba emocionadísimo. Muy, muy emocionado del ver de dónde viene, que es de las familias fundadoras del pueblo. Entonces, sí, mucho orgullo y mucha satisfacción del que yo esté interesada en su familia. En su familia eso también. le dio mucha felicidad, la verdad. Y Pues, gracias a ti, amiga. Gracias a ti que me enseñaste y me insististe en que lo hiciera y sí vale la pena. Y entender que con la información adquirimos poder, ¿no? Poder de romper las cadenas de las familias. Cuando nosotros dejamos de hacer algo, restituimos a todas nuestras generaciones atrás. Cuando logramos hacer algo bueno o dejamos de hacer algo que no deberíamos estar haciendo, yo creo que de alguna manera se sana nuestra familia, todos nuestros ancestros. Pues invitemos a los copalovers a sentirse honrados de sus antepasados, a descubrirlos y a tratar de ser mejores para honrar a los antepasados, como lo dije, y para nuestras futuras generaciones también, ¿verdad? Para transmitirles solo cosas buenas y que lo malo sea consciente para que no se repita. Exactamente, y hay una frase que encontré que me gustó mucho, que dice, si uno no sabe su historia, no sabe nada. Es como ser una hoja y no saber que forma parte de un árbol. Ah, mira, está muy... Es una frase de un escritor que se llama Michael Crichton, y me gustó mucho, el que de verdad tiene un efecto en nosotros saber de dónde venimos. Claro, ¿no? El hecho de no saber nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Siempre es bueno enmendar el camino y pues ser mejores personas siempre. Ay, Marcia, pues podríamos estar aquí muchas horas porque está muy apasionante el tema, la verdad. Sí. Yo me comprometo a iniciarlo, a iniciar mi árbol. Se lo vamos a pedir, ¿verdad, amiga? Se lo vamos a pedir. Sí. De poquito en poquito, vas a ver. Muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo, por enseñarnos tanto y de antemano yo creo que muchos te van a agradecer, empezando aquí por ella, por todo lo que nos descubres al enseñarnos genealogía. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, y gracias a ustedes, Copalovers, por seguirnos y compartir nuestro contenido. Y pues todos hacer nuestro árbol genealógico para descubrir nuestra cajita de Pandora, que estoy segura que va a ser muy buena. Sí. Salud. Salud. Gracias. Salud.